Bueno, muchísimas gracias, Pilar, por la presentación y muchísimas gracias por la oportunidad para presentar el tema de esta noche. Voy a colocar aquí. Vamos a hablar del arrepentimiento a la acción. Y este es un tema bastante importante, especialmente en algunos periodos de nuestra vida, que nos arrepentimos de algunas cosas que hemos hecho o que no hemos hecho. Y cómo ese sentimiento de arrepentimiento nos debería llevar a la acción, que es lo más importante, porque es lo único que vamos a llevar de vuelta cuando regresemos al mundo espiritual. Entonces, algo que es importante, ¿conocen a alguien que se arrepintió? Cada uno de nosotros, ¿será que ya se arrepintió de algo en la vida? ¿O aún tiene alguna cosa de la cual le gustaría arrepentirse? ¿Quién creen que se arrepiente más, el hombre o la mujer? Y considera útil el arrepentimiento. Entonces vamos a ver cómo la doctrina espírita nos brinda el conocimiento, cómo la ciencia, especialmente en el área de la psicología, ha trabajado este tema y cómo los resultados de las investigaciones en esa área puede contribuir para una mayor comprensión junto con la doctrina espírita de este tema importante para nuestras vidas. Entonces, para responder estas preguntas, nosotros hicimos hace 2 años, hace casi 2 años, una encuesta con espíritas en Colombia, en Brasil, en Estados Unidos. Y preguntamos cuántas personas conocía que se hubieran arrepentido de algo. Y la mayoría respondió que conocían bastantes personas que se habían arrepentido. Ahí hicimos otra pregunta. ¿Cuántas veces usted se ha arrepentido de algo? Y todos respondieron que varias veces. Casi la mitad respondieron más de 10 veces se había arrepentido de alguna cosa durante toda su existencia. Preguntamos en qué periodo de la vida las personas se arrepienten más. Y es interesante que la gran mayoría respondió que en la edad adulta o en la tercera edad, el adulto mayor. Y nadie respondió que los niños o los adolescentes se arrepientan en esa fase. Y también preguntamos si consideraban útil el arrepentimiento. Y la gran abrumadora mayoría respondieron que sí, es útil o había sido útil el arrepentimiento en su existencia. Ahí pensamos, bueno, ¿qué es el arrepentimiento? Y la mejor definición que he encontrado hasta ahora es de Melanie Greenberg. Ella es PhD en psicología clínica, y en este artículo muy interesante que se llama La psicología del arrepentimiento, da una definición que vamos a ver. El arrepentimiento es un estado emocional y cognitivo negativo. Un estado, o sea que no es algo permanente, es algo temporario, pero está con 2 componentes, un componente emocional, afectivo, pero también tiene un componente cognitivo, aquí del raciocinio, de la deliberación, solo que la tendencia es de tipo negativo, en que nos culpamos por un resultado desagradable. El arrepentimiento normalmente porque no tuvimos el resultado que esperábamos, que ansiábamos, y eso nos da cierto sentimiento de culpa. Nos da un sentimiento también de pérdida o de tristeza por no haber alcanzado alguna cosa que queríamos en nuestra existencia. Y ese sentimiento puede estar relacionado por lo que podría haber sido. Yo podría haber sido médico, yo podría haber ido a vivir a Francia, yo podría haber sido carpintero,
Entonces, eso da cierto sentimiento de tristeza y nos culpamos. Ahora yo soy ingeniero y no estoy contento y tiene ese arrepentimiento. Pero también puede ser causado porque deseamos deshacer una selección que nos hicimos previamente. Tomamos una decisión que ahora, en nuestro momento actual, pensamos no fue la mejor decisión, debería haber tomado otra, no debería haber hecho eso, y da ese sentimiento de pérdida de nuestro tiempo, triste, y que nos gustaría rehacer esa parte de nuestra existencia. Entonces, ¿cuáles son los factores que influyen en el arrepentimiento y que han sido estudiados por la psicología? Uno que encontraron es que las mujeres, en mayoría, tiene una mayoría que se arrepienten mucho más que el hombre. La proporción es más o menos de 2 para 1, por diversas razones. Algunas vamos a ver más adelante. La cultura también es un factor que influye en que las personas se arrepientan con más o menos frecuencia. Tienen culturas que el arrepentimiento hace parte del proceso de aprendizaje. Otras no. Enseñan a los niños, no se debe arrepentir, lo hizo y lo hizo bien o mal, siga para adelante. La edad. Se ha demostrado que entre más edad tengan las personas, hay una mayor tendencia al arrepentimiento, lo que confirma la encuesta que hicimos, que la mayoría respondieron que las personas adultas o de adulto mayor eran los que más se arrepentían. Otro factor que influye es el valor que las personas dan al sentido que le ven a la vida en este mundo. Si ven que es importante, que deberían aprovechar el tiempo y hacen algo que vieron que no fue lo más correcto, ese sentido de la importancia de la vida hace que la persona tienda a arrepentirse con más frecuencia. También cuando las personas tienen como valor en que quieren evitar comportamientos ruines o pésimos en su futuro, ese pensamiento, esa idea, ese valor lo hace llevar a que se arrepienta con más frecuencia. Y también cuando la persona quiere que haya armonía en su grupo social, ese valor hace que la persona, devaluando sus comportamientos, se arrepienta también con más frecuencia por aquello que hizo mal o que dejó de hacer que podía haber hecho bien. Y esta cuestión del arrepentimiento es muy utilizado en la publicidad y para crear un cierto miedo dentro de las personas. Compre este seguro de vida porque si usted se muere, ¿cómo van a quedar sus hijos? Y le causan esa sensación de miedo. Uy, ¿será que van a sufrir? ¿Van a pasar hambre? Y ahí las personas son inducidas a comprar ciertas cosas por la cuestión de que no quieren arrepentirse si eso llega a ocurrir. Y también otro factor que influye en la frecuencia de arrepentimiento es el periodo de tiempo de nuestra vida en el cual nosotros hacemos esa evaluación de nuestras acciones. Por ejemplo, cuando evaluamos un corto periodo de nuestra existencia, el último mes, los últimos 6 meses, entonces normalmente la evaluación que hacemos es sobre las acciones que tomamos en ese periodo de tiempo. Y entonces nos arrepentimos de los errores que hemos cometido. Sin embargo, cuando evaluamos nuestra existencia en un periodo mucho más largo, por ejemplo, de cuando éramos adolescentes, de cuando estábamos jóvenes, que nos lleva a arrepentirnos de las acciones que no realizamos. Eso es bien interesante. Cuando uno ya, a medida que va teniendo más años, ahí comienza a evaluar su vida, traes más para su recuerdo las cosas que no hizo, que le hubiera gustado hacer y dejó de hacer y se arrepiente de no haberlas hecho. Entonces, son 2 periodos diferentes en nuestra evaluación de las
acciones que hemos tomado o no hemos hecho en nuestra existencia. Y esta fue otra encuesta que fue realizada en Estados Unidos de qué las personas se arrepentían. Y el mayor porcentaje fue con relación a la educación, que les hubiera gustado educarse mejor y no lo hicieron. El segundo área que más las personas se arrepentían era en haber escogido una carrera que no era la que ellos más querían, sino lo hicieron por otra serie de factores. El tercer factor, o la tercera área que las personas más se arrepentían en los Estados Unidos, es el romance, que tienen la ilusión de que, si se hubiera casado con aquella otra persona que era la novia o el novio, la vida hubiera sido mucho mejor, y se arrepienten de eso. Y así adelante. En Brasil fue realizado también un estudio muy interesante con personas de más de 50 años. Y la pregunta era si pudiera volver en el tiempo, ¿qué habría hecho diferente? Que no lo llevaría a tener algunos arrepentimientos en el momento presente. Y la gran mayoría respondieron: habría cuidado mejor de mi salud. Habría intentado ahorrar más dinero. Habría tenido una alimentación más saludable. Habría estudiado más. Habría me ejercitado más. Habría pasado más tiempo con amigos y familiares. Entonces, ven, las personas, cuando hacen esa reevaluación, ¿qué es lo que piensan? Más en su familia, en su salud, en su relación con los otros seres humanos. Y eso es algo que deberíamos ir pensando cuando hagamos nuestra reflexión sobre nuestra vida y de qué nos arrepentimos y qué haríamos diferente y qué vamos a hacer diferente de aquí para adelante. Entonces, Allan Kardec, en el libro de los Espíritus, preguntó: ¿el arrepentimiento tiene lugar en el estado corporal o en el espiritual? O sea, si cuando estamos aún aquí encarnados o solamente cuando regresemos a la espiritualidad. Los espíritus respondieron: ocurre en los dos lugares, en el mundo espiritual o aquí mientras estemos encarnados. Y mientras estemos encarnados, si conseguimos comprender la diferencia entre el bien y el mal, y eso nos lleve o nos guíe en nuestro comportamiento, eso va a ser muy importante para tomar una actitud diferente. Y si aún tenemos tiempo, más años de vida, podemos rescatar algunas de las faltas, podemos rescatar algunos de los errores que cometimos en nuestro pasado. Como no sabemos cuándo vamos a desencarnar, probablemente algunas de esas cosas que no hicimos de acuerdo con la ley divina, vamos a tener que hacer esa reflexión en el mundo espiritual. Y normalmente la evaluación es que necesitamos encarnar nuevamente para intentar ajustarnos con la ley divina, aquella que nosotros no seguimos y que violamos esa ley divina. Y Kardec, en El cielo y el infierno, o la justicia divina según el espiritismo, nos dice que el arrepentimiento puede producirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Estamos encarnados aquí, siglo XXI, en el planeta Tierra. Podemos arrepentirnos aquí de varias cosas que hemos hecho equivocadamente. Y si no, vamos a tener que hacerlo en el mundo espiritual o si no, en una existencia posterior. Entonces, ¿cómo es que se da la evolución y cuál es el papel que juega el arrepentimiento en nuestro proceso evolutivo? Allan Kardec, en El cielo y el infierno, la justicia divina, nos da una idea de cómo eso ocurre. Con nuestros actos, si están de acuerdo con la ley divina, nosotros vamos con una línea recta, mejoramos y crecemos espiritualmente. Sin embargo, eso no es lo que ocurre con la gran mayoría de todos nosotros. Nosotros actuamos, nos equivocamos y viene el remordimiento. ¿Y por qué hice eso? ¿Por qué caí en esa situación? Yo debería haber hecho eso y no lo hice. Y comenzamos a pensar sobre eso. Y seguimos pensando y decidimos, bueno, la próxima vez que me enfrente a esa situación, voy a hacer de esta otra forma diferente. Y muchas veces ocurre que pensamos eso y cuando llegamos en el momento,
otra vez actuamos de la misma forma y nuevamente viene el remordimiento. ¿Por qué hicimos eso? ¿Por qué caímos otra vez? Tengo que hacer de una forma diferente. Y ahí Allan Kardec nos da un rotero para ver cómo pasar de esa fase del remordimiento. Y la pregunta 997 del libro de Espíritus nos dice, tenemos que estudiar, debemos reflexionar sobre lo que estamos aprendiendo y a veces es a través del sufrimiento que el remordimiento nos lleva a la fase siguiente, que es el arrepentimiento. Entonces podemos pasar aquí para el arrepentimiento a través del estudio y de la reflexión y definitivamente tomar la decisión de que voy a actuar de una forma diferente. O no, a través del sufrimiento vamos a llegar a ese mismo punto. Pero la sabiduría divina nos lleva en el ajuste a la ley divina por dos caminos. Una, a través de la expiación. Entonces tenemos que expiar aquellos actos que fueron contra la ley divina y después de la expiación tenemos que hacer la reparación para llegar al mejoramiento, a la superación espiritual. Sin embargo, la ley divina muestra en su sabiduría y en su amorosidad que podemos ir por otro camino después del arrepentimiento, que es directamente a la reparación sin pasar por la expiación. Y eso es un conocimiento que nos debe dar mucha fuerza para trabajar en ese sentido de ir del arrepentimiento a reparar nuestras faltas, a hacer las cosas mejor de lo que hicimos y para tratar de ajustarnos por la ley de causa de efecto con la ley divina. Entonces, eso que vimos anteriormente es lo que la doctrina espírita nos enseña, los caminos, la ciencia. Y en ese trabajo de la doctora Melanie Greenberg nos muestra cuáles son los caminos del arrepentimiento que puede llevar para la superación de esa fase en las personas. Y en la ciencia muestra que existen tres caminos. Un, la acción correctiva. Otro, el nuevo camino. La acción correctiva es lo que dentro de la doctrina espírita hablamos de la expiación. El nuevo camino es la reparación. O las personas se pueden quedar rumiando, pensando, dándole vueltas a la misma cosa y no salir de ese camino hasta que el sufrimiento los va a llevar por uno de esos dos caminos. Entonces vea cómo los resultados de las investigaciones de la ciencia corroboran lo que Allan Kardec colocó hace más de 150 años en el cielo y el infierno o la justicia divina. Entonces, ¿por qué no nos arrepentimos con más frecuencia? La psicología ha encontrado que existen dos obstáculos principales para arrepentirnos. Uno primero es ese hábito de rumiar, de darle vuelta a las cosas, pensar, ¿por qué lo hice? ¿Y por qué lo hice? ¿Y por qué lo hice? ¿O por qué no lo hice? Y sigue dándole vueltas a la misma pensamiento sin salir, sin intentar encontrar un camino. Y el otro obstáculo principal es el sentimiento de culpa. Sentirse que infringió la ley divina, se siente mal, pésimo, con mucha culpa, y la culpa paraliza la persona y no va para frente, no va para arrepentirse, sea por la expiación o sea por la reparación. ¿Cuáles son las consecuencias de esos dos obstáculos? Son varias que las personas sienten en su parte física, en su parte emocional, en su parte intelectual. Una baja autoestima, porque piensa que no consigue salir y cada vez se va sintiendo peor. Aumenta esa condición de estrés y eso va afectando poco a poco su sistema inmunológico, lo hace más susceptible a las enfermedades. Altera bastante todo su sistema bioquímico o hormonal que afecta su salud física.
lleva a estados de depresión, de locura, y muchas veces lleva a la persona hasta el suicidio. Entonces, vean la importancia de poder encontrar ese camino del arrepentimiento para no llegar a esas consecuencias que van a afectar nuestra salud física, nuestra salud mental, nuestra salud emocional y nuestra salud intelectual. Entonces, hay varios estudios muy interesantes sobre de qué se arrepienten las personas en el momento de su fase terminal. Y hay un trabajo muy interesante de una enfermera australiana, Bronnie Ware, que durante muchas semanas, meses, acompañó pacientes en estado terminal, pacientes con cáncer, y ella conversaba mucho con ellos y le interesó mucho el tema de que las personas en esa fase comentaban de lo que se arrepentían. Y ella comenzó a escribir un blog y después se convirtió en un libro excelente que es de una enseñanza muy grande para nosotros, por ejemplo, espíritus. El libro se llama ¿De qué te arrepentirás antes de morir? Y traemos este libro porque nos sirve para nuestra reflexión. Si nosotros no queremos llegar a ese punto con ese tipo de reflexiones de lo que las personas se arrepienten antes de morir, ahora que estamos con vida, con salud, bien, deberíamos reflexionar sobre esos puntos para que no lleguemos a ese mismo estado. ¿Cuáles son esos arrepentimientos? El primero, las personas dicen, ojalá hubiera tenido el coraje de hacer lo que realmente quería hacer y no lo que los otros esperaban que hiciera. Y eso es muy común. Las personas hacen lo que los otros quieren. Y lo que realmente la persona quiere, muchas veces no lo hace. Entonces, para nuestra reflexión, si tenemos ese tipo de pensamiento que nos lleva a ese tipo de arrepentimiento, es ¿por qué no hice lo que quería? Y esa pregunta la podemos hacer, o si está haciendo lo que quiere, excelente. Pero si no, debería reflexionar. Porque muchas veces tomamos decisiones con base en el miedo que teníamos en el momento. Miedo de nuestros padres. Ah, no, yo quería ser ingeniero, pero mis papás querían que fuera médico. Y ahí fui médico y hice lo que ellos querían y la persona es infeliz en esa actividad. Y así como eso hay muchos ejemplos. Muchas veces tomamos decisiones porque queremos ser amados y queremos ser aceptados. Tomamos decisiones para que no es lo que queremos hacer, pero es la forma que encontramos de que las otras personas nos amen o nos acepten. Y ahí pasa la vida y las personas son infelices porque no hicieron lo que querían. Y muchas veces se toman decisiones para mantener las apariencias sociales. Y las personas llevan vidas infelices porque no hicieron lo que querían hacer, sino hicieron lo que los otros esperaban que quisieran. Entonces, para nuestra reflexión, como espíritas, deberíamos preguntarnos, ¿cuál es el objetivo de nuestra vida? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué vinimos a hacer en esta existencia? Y algo que vinimos a hacer es parte de la enseñanza del Maestro Jesús. Amar a sí mismo. Amar al prójimo como a sí mismo. Tenemos que amarnos bastante a nosotros mismos. Cuando nos amamos mucho a nosotros mismos, nosotros hacemos lo que queremos. Y lo que queremos realmente es lo que trazamos antes de reencarnar. Entonces, ese es el primer arrepentimiento. Segundo arrepentimiento que mencionan las personas en ese estado terminal. Ojalá no hubiera trabajado tanto. Nadie en la fase terminal, ojalá hubiera trabajado más fines de semana, más feriados, Navidad, Año Nuevo, ojalá hubiera trabajado. Nadie piensa de esa manera. Piensa, ojalá no hubiera trabajado tanto.
Y ahí es importante saber cuál es el propósito del trabajo. El trabajo, Allan Kardec colocó en el libro de los Espíritus, es una de las leyes divinas, es una de las leyes morales. Debemos trabajar, pero debe existir equilibrio entre el trabajo y el descanso. El tiempo que dedicamos al trabajo, el tiempo que dedicamos a nuestra familia o a las cosas que nos gustan hacer. Porque en la sociedad actual, el éxito se asocia a la acumulación de bienes materiales. Y las personas trabajan y trabajan y trabajan para acumular y acumular más y más cosas materiales. Y muchas trabajan mucho haciendo planes para el futuro. Voy a trabajar bastante y bastante porque cuando tenga 60 años, cuando me jubile, voy a viajar por todo el mundo, voy a construir una casa maravillosa, y trabajan mucho y a veces se mueren antes de llegar a ese punto. Entonces, ¿cuál es el mensaje que estas personas nos traen para nuestra reflexión? Debemos simplificar la vida. Sí, es importante el trabajo, pero tal vez no la acumulación de los bienes materiales, que son importantes para llevar una vida confortable, pero no es lo más importante en la vida. Y deberíamos ver el valor que tiene el tiempo para pasar con aquellas personas que amamos, para dedicar tiempo, para conversar, para compartir con esas personas. Y también dedicar un tiempo para hacer las cosas que amamos. Me gusta leer los libros, me gusta ir a la playa, me gusta caminar, lo que sea. Dedicar un tiempo de nuestra día para hacer aquello que amamos y para pasar con aquellas personas que amamos. Eso es mantener el equilibrio, que Allan Kardec en la ley del trabajo hace énfasis en ese punto. El tercer arrepentimiento de las personas en esa fase terminal y que nos sirve para nuestra reflexión. Las personas dicen, hubiera deseado tener el coraje de expresar mis sentimientos. Y muchas veces amamos a nuestros hijos, amamos a nuestros padres, amamos a nuestro compañero o compañera, a nuestros amigos, y no les decimos nada. Suponemos que ellos saben lo que nosotros estamos sintiendo, pero si nosotros no les decimos, no expresamos con palabras, con acciones nuestros sentimientos, muchos de ellos no van a saber lo que sentimos por ellos. Entonces tenemos que tener el coraje de expresar nuestros sentimientos. No tener miedo y dejar de lado ese orgullo de la reacción que puedan tener esas personas cuando expresemos nuestros sentimientos. Cuando abracemos a nuestros hijos en público, ¿qué van a pensar? O abracemos a nuestro ser querido, o le digamos frente a un público, te amo mucho. No tener miedo de la reacción de los demás. Y también expresar nuestros sentimientos, porque muchas personas tienen la creencia de que esas personas que nosotros amamos estarán siempre cerca. Y la vida todos los días nos demuestra que nuestros seres queridos en un momento dado parten, sea para el mundo espiritual o sea para otros lugares del planeta. Y ocurre con nuestros hijos, los criamos y en un momento de la vida ellos toman un rumbo diferente, se van para Europa, para Estados Unidos, para Italia, para no sé dónde. Yo me vine para Brasil y algo que pensábamos que siempre íbamos a estar cerca, no ocurre y no hemos expresado nuestros sentimientos. Y también muchas personas creen que van a tener tiempo después para expresar sus sentimientos. Cuando me jubile voy a estar con mis hijos, voy a dedicar más tiempo a mis hijos, voy a estar más tiempo con mis amigos. Y muchas veces o llega y se jubila y está muy enfermo, que no puede hacer nada de eso, o muchas veces desencarna antes y no existió ese tiempo después. Ahora y aquí es que tenemos que expresar nuestros sentimientos.
Entonces, expresar nuestros sentimientos es una necesidad para que tengamos una vida más feliz y para que contribuyamos con la felicidad de las personas que nosotros amamos. Entonces, deberíamos tener ese coraje de expresar más frecuente nuestros sentimientos con las personas que nosotros amamos, para no arrepentirnos. Y aquí traemos un ejemplo bastante diciente de ese arrepentimiento. Y esta es una obra muy interesante de dos periodistas norteamericanos, Jim Dwyer y Kevin Flynn, sobre los 102 minutos que demoró entre el primer avión que chocó en las Torres Gemelas hasta que se desmoronaron. Ellos fueron atrás de los familiares de las personas que murieron en ese desastre y colectaron muchas de las grabaciones que habían dejado en las máquinas de teléfono, las grabaciones. Traje aquí un ejemplo, el de Bray Vadas. Él llamó a las 9:19 a su esposa y no estaba, ya había salido, y dejó el siguiente mensaje. Chris, ese es el nombre de ella. Hubo una explosión. Estamos presos en una sala. La humareda no para de entrar. No sé lo que ocurrirá, pero quiero que sepas que mi vida fue mucho mejor y mucho más rica porque tú estabas en ella. Yo te amo. Adiós. Él, en el último momento, porque ya estaba viendo que no iba a sobrevivir, ¿a quién llamó? A la persona que era más importante en ese momento de su existencia. ¿Y qué fue lo que hizo? Hablar de su sentimiento con esa persona. Entonces, no deberíamos dejar para el último momento de nuestra existencia la expresión de nuestros sentimientos, para no arrepentirnos. Deberíamos expresarlo aquí, ahora, en estos momentos, en estas oportunidades que tenemos con nuestros seres queridos. El cuarto arrepentimiento. Las personas en esa fase terminal dicen, habría querido mantener contacto con mis amigos. Y los amigos es algo muy valioso que tenemos. Actualmente, y más con las redes sociales, con el Facebook que dice, ten 50 amigos, 500 amigos, 2000 amigos. No son amigos. Y muchos son conocidos, tenemos muchos conocidos, pero realmente tenemos pocos amigos en la vida. Permita que ellos sepan cuánto usted los estima, qué tan importantes ellos han sido y son en su existencia actual. Manifestar es tener y mantener ese contacto con nuestros amigos. Buenas amistades nos estimulan, nos hacen crecer, nos valorizan, nos hacen sentir bien, nos llaman la atención cuando necesitamos, nos hacen crecer. Por eso son importantes, muy importantes nuestros amigos. Y por eso deberíamos valorizar muchísimo la amistad. Grandes amigos debemos mantenerlos cerca, con frecuencia, porque normalmente nuestros amigos son los que nos ayudan en los momentos más difíciles de nuestra existencia, muchísimas veces más que nuestra propia familia. Y si nuestros amigos son los más cercanos de nuestros hermanos, mucho mejor. Pero en la vida lo más frecuente es que los amigos son de fuera del pequeño círculo de nuestra familia. Entonces, valorizar a nuestros amigos. Entonces, disponga de un tiempo en su agenda para el encuentro y el compartir con sus amigos de una forma regular, para ir creciendo cada vez más ese sentimiento de afecto, de ayuda, de estímulo mutuo con nuestros amigos, para no arrepentirnos al final de nuestra existencia. Y el último arrepentimiento que ellos mencionan en esa fase terminal
Es bien interesante. Me hubiera gustado ser más feliz. Me hubiera gustado ser más feliz. Ese es uno de los objetivos que todos trajemos para esta existencia. Y la doctrina espírita es una de las enseñanzas básicas. Vinimos al planeta Tierra a ser más felices. Todos tenemos un nivel de felicidad diferente. Venimos a aumentar. Solo que algunas personas creen que no merecen ser felices, sea por la educación que recibieron, la educación, sea por la cultura en la que viven, que piensan que es de un grupo minoritario, inferior, creencias religiosas, y a veces mismo dentro de la doctrina espírita hay personas que creen en esa frase, porque toman una parte del Evangelio según el Espiritismo que dice que la felicidad no es de este mundo. Y se vuelve una creencia. Y la doctrina espírita, por el contrario, nos dice que la felicidad es relativa y que aquí podemos tener momentos, estados de felicidad, no 100%, pero vinimos a ser más felices. Y la felicidad es una decisión. Depende si quiero ver el vaso medio lleno o medio vacío. Si quiero ver lo negativo que existe en el mundo, es fácil. Prenda la televisión o lea los periódicos, va a ver que es lo más caótico que se pueda imaginar. Pero también, si quiere ver todo lo bueno que está ocurriendo en el mundo, todas las personas, todas las organizaciones en el mundo que están trabajando para el bien, para mejorar las condiciones ambientales, sociales, económicas, es mucha gente que está dedicada a ese trabajo. Entonces, eso nos debería llevar a sentirnos más felices y a contribuir a mejorar las cosas. Ya deberíamos apreciar lo que ya conquistamos. Hace parte de la felicidad. Si ya obtuvimos algo de las cuestiones materiales o en nuestros relacionamientos, en nuestro intelecto, apreciar eso, valorizar eso, es un motivo de felicidad. Entonces, la enseñanza que deberíamos aprender es esa, apreciar la belleza que cada día nos ofrece, como Pilar mencionó muy bien en la oración que hizo al comienzo. Apreciar toda la obra divina, todas las cosas que Dios nos ha colocado y que nosotros, por no prestar atención, no percibimos la belleza que tiene, que son motivos de felicidad. Y eso nos lleva a la práctica más permanente de la gratitud, del agradecimiento por estar aquí encarnados en este momento, siglo XXI, año 2021, aquí en el planeta Tierra. Estamos en el mejor momento de toda la jornada nuestra de crecimiento espiritual desde que comenzamos allá en el mineral. Estamos en el mejor momento de toda esa caminada. Entonces deberíamos ser muy agradecidos a la causa primera de todas las cosas, a la espiritualidad, a nuestros guías, por ayudarnos a estar en este momento. Entonces, Chico Javier ya nos decía, nadie puede volver atrás y empezar de nuevo. Lo que pasó, pasó. Lo que hicimos, ya fue. Lo que no hicimos, ya no fue. Pero cualquiera puede empezar hoy y crear un nuevo final. Entonces, el arrepentimiento nos sirve para eso, para hacer una evaluación, ver lo que hicimos mal y qué vamos a hacer de aquí para adelante para crear ese nuevo final. Puede ser a través de la expiación o puede ser a través de la reparación. Entonces, depende de quién, depende de cada uno de nosotros. Y por eso, Chico Javier también nos dice, Dios nos concede cada día una página de vida nueva en el libro del tiempo, de nuestro crecimiento evolutivo. Lo que colocamos en ella, lo que escribamos en ella, corre por nuestra cuenta. Depende
de cada uno de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Y no quedar con ese sentimiento de culpa o quedar rumiando, dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no hacer nada. Tenemos que escribir cosas nuevas, cosas buenas, cosas, acciones más alineadas con las leyes divinas. Y eso corre por nuestra cuenta. Entonces, ¿cuáles son los beneficios del arrepentimiento? Y en esa obra de Espíritu Hermás Lefort, Reforma íntima sin martirio, menciona los principales. Nos da un alivio, porque salimos de esa cuestión de ese darle vueltas a las cosas o ese sentimiento de culpa para, bueno, voy a hacer esto de aquí para adelante. Mejora nuestra salud porque vimos las consecuencias negativas de esa fase de arrepentimiento sin salida que muchas veces nos encontramos. Nos da una paz interior y la consecuencia es nuestra evolución espiritual. Entonces, ¿qué cambios ustedes harían si supieran? El médico dice, o un espíritu le dice, tiene un mes para vivir. De aquí a 30 días, usted va a desencarnar. ¿Qué haría diferente en su existencia? Y esa es una pregunta bien interesante para nuestra reflexión. Si supiéramos que vamos a desencarnar de aquí a un mes, con seguridad haríamos cosas diferentes en estos últimos 30 días. La cuestión es que como no sabemos cuándo vamos a desencarnar y siempre pensamos que eso va a ser bien, allá para adelante, seguimos haciendo las mismas cosas de la misma forma y no aceleramos nuestro proceso de cambio, de reforma íntima. Entonces, como conclusión, arrepentimiento no es cuando usted llora, cuando se queja, cuando se lamenta, cuando le da vuelta a las cosas. El arrepentimiento real, funcional, que realmente contribuye para nuestro crecimiento, es cuando nosotros cambiamos. Entonces, ojalá que lo que presentamos en esta noche nos sirva para nuestra reflexión, para llevarnos del arrepentimiento a la acción, porque la acción es lo único que estamos escribiendo en esa página nueva que recibimos todos los días de nuestra existencia. Muchas gracias por la atención.